Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte de este video, del video que implica la resolución de este ejercicio. Y bueno, vamos a nosotros a continuar eh, con toda aquella geometría que tenga circunferencia. En este caso, pues aquí tenemos una circunferencia, por acá tenemos otra parte de circunferencias y por aquí tenemos otra parte, ¿no? Pues entonces comenzaré dibujando los círculos, porque las referencias de ellas pues se refieren a estos círculos. Para ese fin voy a trazar estas dos líneas de referencia que yo previamente las he calculado. Esta distancia tiene la mitad de 85, que son 42.5, la mitad de 85, y esta distancia pues habría que, eh, en mi cálculo, según lo que tenía era, esa distancia es de 108.5, es decir, la distancia desde aquí hasta este punto, hasta este punto, desde este punto hasta este punto son 108.5. Pues entonces me voy aquí al programa. Yo ya las tengo hechas, pero les muestro cómo las hice. Puedo utilizar el comando desfase, y puedo utilizar, como esta es mi línea de referencia, si utilizo desfase y le coloco ahí la distancia 108.5 para el caso, 108.5. Entonces la copia que me va a hacer es una copia de esta línea, ¿verdad? Me dice que seleccione el objeto, lo selecciono, lo pincho a ese lado y ahí me aparece la línea, pero me aparece muy abajo, yo la necesito más arriba, así que podría estirarla, ¿verdad? Y llevarla hasta donde yo necesito. O la otra opción que pueden hacer pues es utilizar la línea auxiliar y utilizar la propiedad que está implícita en ella, que es de fase, que es prácticamente el mismo ejercicio, solamente que las referencias solamente pueden ser líneas y solamente puedo copiar líneas infinitas. Entonces la distancia 108.5, y al utilizar esta misma como referencia y me pregunte el lado, el de fase, pues entonces lo voy a colocar ahí. Vean bien que la línea es infinita. Doy escape para cancelar, un enter para regresar a ese último comando de línea auxiliar. Vuelvo a seleccionar desfasar, pero en esta ocasión será 42.5 para tomar la distancia central, ¿no? En mi dibujo me aparecen como líneas de centro, de trazo, un trazo largo, un trazo corto, luego un trazo largo. O puede ser de trazo y punto, como ustedes, según la norma que ustedes quieran colocar. El tipo de línea lo pueden cambiar de diversas formas. Hay un bloque aquí de propiedades que, si yo quisiera cambiar las líneas, pues podría seleccionar estas dos líneas o solamente una de ellas, y pudiese cambiarle la forma en la que se ve la línea. Aquí dice por capa, que más adelante vamos a trabajar solamente por capa. Y aquí previamente es posible que en su dibujo no aparezcan estos dos, que a mí me aparecen porque yo ya estuve pinchando ahí, pero si no, le dan a otro. Y aquí debería aparecerles, a ustedes les va a aparecer así, no era asignada, así que pueden cargar otras líneas y el programa ya tiene una biblioteca de líneas que ustedes pueden utilizar según su conveniencia. Yo voy a cargar dos líneas, ¿verdad? El cargarlas no significa que me cambian automáticamente el dibujo, ¿no? Sino que solamente están disponibles ahí para que... Ah, ok, dice que se suprimió, entonces voy a cargar aquí. Voy a cancelar, y como ya las tengo, bueno, pues, no me deja volver a cargarlas porque ya las tengo aquí, las suprimí según esto. Entonces, una vez después de que hayan dado a cargar, yo he cargado las de trazo y las de trazo y punto. Entonces, con esto puedo seleccionar esa línea con trazo y punto y deberíamos poder elegirla para poder cambiar su propiedad. Una de las cosas que no podemos cambiar aquí en las propiedades, pero que sí lo podemos intuir, es el tipo de la densidad de la línea, es decir, qué tan larga es la línea, ¿verdad? Si yo quiero cambiar esta, tendría que repetir el procedimiento, o la otra que puedo hacer es igualar las propiedades. Me dice que si, cuál es el objeto que voy a usar de origen, este va a ser mi objeto, y a qué objeto le voy a pasar esas propiedades, entonces las voy a pasar a este. Y ahí tienen ustedes entonces las dos líneas de trazo y punto. Como les digo, esto no suelo hacerlo, yo normalmente trabajo con capas, eh, pero lo vamos a ver en videos posteriores. Eh, la escala de la línea, sí, esa como depende del tamaño del dibujo, ustedes la pueden modificar siempre con las propiedades, pero en esta ocasión me voy a ir a darle un clic derecho sobre la línea, y en el menú desplegable voy a seleccionar propiedades, y hay una casilla que dice escala y tipo de línea, que aparece por defecto un 1. Si este número es superior a 1, entonces las líneas aparecerán más largas, y si es menor que 1, entonces la escala de la línea se volverá más chica. Yo voy a probar con 0.5, perdón, le voy a dar un enter, y aquí debería modificarme la densidad de esta línea, y vean ustedes que sí ha modificado porque la línea se vuelve más pequeña.
Voy a copiar otra vez las propiedades de esta línea, se las voy a pasar a esta y pues ya tenemos ahí un poquito más eh, definida nuestra línea de trazo y punto. Pues sigamos entonces, esta tiene dos círculos, uno de 48 y uno de 54, y como círculos tenemos varias opciones, o pueden ustedes teclear, este es el menú de dibujo, o pueden teclear ustedes la letra C directamente, que es el comando círculo, y ahí aparecen, por defecto aquí aparecen 6 opciones, pero cuando teclean la letra C de círculo, aparecen no todas las opciones, aparecen algunas incrustadas, por ejemplo aquí solamente aparecen 4, ¿no? 3, dice ahí, perdón, sí, 4, ¿no? El punto central y círculo, pero este punto central tiene dos, si yo elijo el punto central, por ejemplo, aquí tiene las dos opciones, ¿verdad? Radio y diámetro. La que no aparece aquí son las tres tangencias, tangente, 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 que esa sí aparece aquí en la opción del icono de círculo, ¿verdad? Las otras 5 sí puedo verlas aquí en la barra de comandos. Así que voy a utilizar yo aquí el centro radio, entonces utilizo aquí el centro, perdón, centro círculo, vamos a utilizar centro círculo, o centro diámetro, disculpen, sería 48 y 54. Aquí me dice que precise el diámetro, serían 54, y puedo darle un enter para repetir el comando, y vean bien que aquí me dice precise el punto central, este va a ser mi punto central, y luego aquí me dice, vean bien que no se quedó con el diámetro, no sé, sino que me dice precise el radio o el diámetro, entonces puedo pinchar aquí, o pues me da por defecto ese 27, que fue el último objeto que, el último ingreso que yo tuve. Le voy a dar diámetro, y el diámetro que voy a trazar ahora es 48. Entonces tengo esas dos líneas por ahí creadas, ¿verdad? Ah, que son estas dos circunferencias que tengo por acá. Pues bueno, ahora podemos nosotros comenzar a dibujar los círculos. Podremos nosotros podremos ubicarnos angularmente y hacer cada uno de ellos, pero también podemos nosotros crear una de referencia, eh, una figura de referencia, y luego copiarla varias veces alrededor del círculo. Entonces, para ese fin voy a ubicarme en la geometría que más me conviene, para dibujar uno de ellos y luego reproducirlo alrededor de la circunferencia, el que más les conviene, ¿verdad? Entonces para ello vamos a tratar de ubicarnos. Dice que esta distancia de entre los círculos aquí horizontal es de 44.5, esa distancia es 44.5, y también me dice que la distancia entre ellos también es 44.5. Entonces pudiese yo aprovechar para hacer un desfase de esta línea central. Me pide la distancia, entonces voy a darle la distancia que desde esta línea central hacia el extremo pues sería la mitad de 44.5, que esa distancia pues es 22.25, que es lo que voy a colocar aquí, 22.25. Por aquí está la distancia que he tecleado, 22.25, le doy un enter y me muevo hacia este lado de aquí, hacia este lado. Entonces tendría yo ubicado ya esa línea, la que he trazado es esta línea que viene por aquí, ¿verdad? Y solamente me faltaría ubicar esta altura, ¿no? Para colocar ahí mi centro del círculo, ¿no? Podría yo ubicarlo con el ángulo, que está a 45 grados, pero eh, podemos hacerlo con el ángulo, podemos hacerlo con la distancia, ¿verdad? De la mitad para acá arriba, pues sería, si esto mide 44.5, entonces desde aquí hasta aquí también son los 22.5, así que puedo repetir otra vez, vamos a dar un enter, voy a hacerlo así, el desfase, que ya está a 22.5, le doy un enter, y desde aquí hasta ahí pues podemos hacer nosotros nuestro cruce, y donde se intersectan ahí va el círculo, que tiene un diámetro según esto, un diámetro de 4. Entonces elijo círculo, diámetro, ubicado en este puntito, y el diámetro es 4 unidades. Ahí mismo voy a dibujar un círculo más, cuyo punto central será esto, pero voy a trazar directamente el radio, que son 5 unidades. Entonces ahí tengo yo el radio, ¿no? Ah, luego, como esta línea, si ustedes se fijan ahí, pues estaría a un valor angular desde el centro, paralelas al centro, que si yo uno una línea desde aquí hasta aquí, las líneas que van en este punto pues deberían ser paralelas a esta, ¿no? Entonces esta la he colocado como referencia, y puedo otra vez desfasar, y como el radio es 5, entonces puedo yo desfasar a 5. Entonces podemos utilizar nosotros aquí el desfase a una distancia de 5 y desfasar estas líneas, ¿verdad? Hacia un lado y hacia otro. Y pues nos quedan justamente en la tangencia, porque el puntito que trazamos pues va desde el centro del círculo, y si trazamos una línea perpendicular, geométricamente aquí deberían ser
colocadas ahí con la tangencia, ¿no? Así que estas líneas están, si no se ve bien por ahí, pueden ustedes hacer un refresh de la pantalla tecleando regen y verán ustedes ahí que este puntito con el círculo pues tienen un punto en común ahí, ¿verdad? Verificamos nuestro dibujo, entonces lo que debo hacer solamente es recortar. Aquí hice un zoom de esto para que lo vieran. Vamos a recortar hasta la primera circunferencia. Entonces vamos a utilizar otra vez el comando recortar. Y para no seleccionar todos los cruces, pues yo solamente voy a seleccionar el círculo, este círculo y las líneas, ¿verdad? Para que no esté involucradas ninguna otra línea. Y voy a darle un enter para empezar a borrar. Ve a mí que esta intersección no la considera porque no seleccionamos esta como parte de las intersecciones. Voy a borrar esta, también voy a borrar esta, y esta parte del ciclo tampoco va, ¿verdad? Entonces podemos ahí eliminar. Entonces tengo ahí ya esta línea de línea auxiliar la puedo borrar. Y ya tenemos entonces esta figura creada. Podría hacer lo mismo para las otras cuatro figuras, pero vamos a utilizar una de las formas de copia. Esta línea auxiliar también puedo borrarla. Copiar, perdón, un objeto a partir de un patrón, que en este caso el patrón se llama matriz. Y la matriz puede ser de tres tipos, puede ser matriz rectangular, matriz de camino o puede ser matriz polar, que es alrededor de la circunferencia. Rectangular es que copia en filas y columnas, este es siguiendo una polilínea y la polilínea puede ser rectangular o puede ser recta, perdón, o puede ser curva. O una matriz polar que es alrededor de una circunferencia. Voy a elegir esta última y vamos a ver qué opciones son las que me solicita. Me dice aquí que seleccione los objetos que voy a copiar, entonces los que voy a copiar van a ser estos cuatro objetos, semicircunferencia y estos dos círculos. Eh, Me dice que he elegido cuatro, que si quiero seguir eligiendo, le voy a decir que no, con un enter. Y me pide ahora que especifique el punto central de donde van a rotar. Le voy a dar un clic y automáticamente me da algunas opciones y me despliega aquí el menú. Este menú me lo despliega y por defecto me da seis instancias. Yo solamente necesito 4 y él automáticamente me los calcula porque el ángulo a rellenar es de 360 grados. Aquí hay tres parámetros que yo puedo cambiar, pero que solamente dos de ellos pues, me dan el tercero, así que en pocas palabras solo puedo cambiar dos. ¿Verdad? Si yo le doy el número de instancias y le digo que el ángulo a rellenar es 360 grados, entonces él me los distribuye a 90 grados por un simple cálculo de división, 360 sobre 4. Así que si el ángulo de relleno yo le pido que sean 270 grados, por ejemplo, entonces él me va a colocar las instancias. Vamos a ver si puede actualizar ahí la figurita. Él me va a copiar las instancias a 270 grados, ¿no? Entonces aquí creo que hay un pequeño error por ahí. Ah, bueno, aquí no se me actualiza, pero veamos otra vez los objetos. Voy a elegir la ventanita para elegirlos todos, ¿verdad? Vamos a ver si puedo. Ah, no, ya me las había hecho, por eso es que estoy inventando. Vamos a ver, colocar otra vez. Los objetos van a ser estos que tengo aquí. El centro me lo pide que es esto. Me da por defecto 6. El ángulo de relleno no pudiese cambiarlo. Y dijimos aquí que eran 4 las instancias y puedo pedirle que sea, si le pido 270, por ejemplo. Entonces él me tendría que calcular esta distancia central aquí. Ah, me lo sigue cambiando por aquí la parte asociativa. Pues bueno, en un video posterior les voy a mostrar ahí cómo, pero aquí debería cambiarme las instancias, ¿verdad? Dos de ellas, solamente necesitamos calcular dos de ellas porque él automáticamente debería cambiar la siguiente instancia, ¿verdad? Pues bueno, lo voy a dejar así, con 4, 90 grados de separación y 360 el ángulo de relleno, aunque como les comparto, por aquí tendría que haber una opción donde me permite entrar vamos a ver, me permitiría, no es esto, me permitiría entrar a la parte de los parámetros sin necesidad de navegar por aquí, porque usualmente cuando nosotros cambiamos uno de estos valores o dos de estos valores, él automáticamente cambia el tercero. Pero bueno, voy a dejar por defecto aquí 360, luego les comunico qué fue lo que pasó. Entre otras opciones, el nivel de filas y niveles, pues no lo vamos a ver porque es una matriz polar. Y aquí, pues, cositas que podemos cambiar es la forma en la que está copiando. Por ejemplo, si este es mi objeto de referencia, él los está copiando en el sentido opuesto a la manecilla del reloj. Pero nosotros podemos cambiar el sentido de la dirección, ¿no? En este caso, pues puede ser, vean que ahora la flechita apareció acá.
Este de girar objetos no tendría sentido que lo hagamos aquí porque la entidad que tenemos aquí es, bueno, aunque sí podría ser, si yo le coloco los objetos, verán ustedes que aparecen derechos, aparecen alineados, ¿verdad? Mientras que si le doy girar objetos, entonces los va a ir acomodando alrededor del giro. Y esta última parte de asociativo es si yo quiero que los objetos que voy a copiar me los coloque como un bloque, es decir, como un solo objeto, o si lo quito, entonces lo va a reconocer como objetos individuales cada línea de eso. Eso por conveniencia lo pueden dejar ustedes de una u de otra forma, ¿no? Si yo pretendo recortar aquí, prefiero dejarlo sin asociar para que él me pueda distinguir individualmente esta línea y no como un bloque. Una vez que tengan hecho eso, pues cierran la matriz y lo que nos quedará es eliminar estas líneas que nos quedan ahí. Colocando recortar, puedo decir que seleccione todo con un enter y borrar esta línea y esta línea. Entonces tenemos aquí nuestro dibujito ya completo, solamente que en la parte de abajo tenemos que recortar parcialmente uno y pues aquí podemos utilizar otra opción en recortar aparece una opción adicional que es alargar, donde alargar extiende los objetos, ¿verdad? Hasta donde nosotros indiquemos. Cuando le den alargar, el primer parámetro que les piden es que hasta dónde van a alargar. En este caso le voy a decir hasta este punto, hasta este arco y hasta este arco. O pues, si le dan todo, pues entonces todas las líneas se les seleccionan eh, como extremos para alargar la línea que yo quiero. Mi propósito es alargar esta línea hasta este punto, así que este es mi objeto final o hasta donde va a llegar. Le doy un enter. Y ahora pues simplemente me voy hacia aquí y se alarga hasta ese punto, ¿no? Si le doy un clic por ahí, se alarga hasta la frontera que yo le he dicho. Y tendríamos entonces nuestros objetos de esa forma. Aquí tendríamos que borrar, ¿verdad? Algunos de ellos, porque aquí en para que se parezca el dibujito, pues tendríamos que borrar algunos de ellos. Pues lo voy a dejar de momento por aquí y luego lo vamos a continuar ahí borrando. Pues bueno, puedo utilizar entonces también, o podemos dibujar eh, los otros dos circunferencias, que en este caso aquí tenemos a una distancia de 15.5 desde el centro y tengo los dos objetos que son iguales o dos círculos que son iguales, ¿no? Un diámetro de 9 y a una distancia de 67, que si nosotros nos ubicamos desde la parte de abajo sería eh, los 85 menos 67 entre 2 y nos dan una distancia de 9, es decir que la distancia desde este punto hasta el centro son 9 unidades y la distancia desde aquí hasta aquí, pues aquí perdón, desde el centro hasta ahí nos dan 15.5. Entonces dibujamos eso, vamos a desfasar a una distancia de 15.5 desde este eje hasta acá y voy a repetir el comando, solo que ahora lo voy a desfasar a una distancia de 9 y aquí tendríamos el centro de la circunferencia que tiene diámetro 9, círculo, diámetro, nos ubicamos aquí en el centro, el diámetro sería 9 y ahí tendríamos entonces nuestro círculo. Para que no se confundan tantas líneas, aunque tendremos que colocar perdón, una línea de simetría, pues ahí la vamos a dejar. Aquí tendría que repetir el proceso para pude haberlo hecho cuando estaba haciendo los desfases, pude haber hecho 9 y 9 y la línea me hubiese quedado, pero quiero utilizar otra opción que se llama mirror, o en este caso se llama simetría en español, donde yo puedo copiar objetos desde una línea de referencia. Aquí en este caso pues me dice que designe los objetos que yo quiero copiar, solamente va a ser este, ya no más objetos, le voy a dar un enter y ahora me dice que precise el primer punto de la simetría. La línea de simetría sería este eje que viene por acá. Y yo solo necesito tocar dos puntos de ellos, cualesquiera, no importa qué puntos sean, siempre y cuando el punto no sea el mismo. Puedo tocar este y cualquier otro, no importa, puede ser este o puede ser este. Lo voy a colocar por aquí, este. Y me pregunta si quiero borrar el objeto de origen, que es este, ¿no? Por defecto les dice que no, así que yo lo voy a aceptar dándole un enter. Y ahí tendríamos entonces eh, nuestra circunferencia de diámetro nuevo. Lo único que nos hace falta aquí es esta línea de 5.5, así que voy a volver a copiar aquí un offset a unos 5, un desfase a 5.5 desde esta línea hacia el lado derecho. Y ahí tendríamos entonces esta línea que viene hasta la circunferencia y noten ustedes que esta pues me sigue quedando como línea de trazo y punto, así que voy a cambiar las propiedades, voy a decirle que esa línea es una línea sólida, así que tomé las propiedades de esta y se la voy a pasar a esta. Y esa es una línea sólida, así que voy a recortar ahora, voy a utilizar el recorte
Voy a utilizar estas dos líneas, esta, y voy a utilizar también esta y esta para el corte. Vean bien que he seleccionado esos para el corte, 5 en total, le doy un enter y empiezo a recortar. Voy a recortar esta, vean bien que se saltó ahí la intersección esa y finalmente puedo recortar esta. Así que tendríamos nuestro dibujito ahora como esto. ¿Qué nos hace falta aquí? Solamente nos hace falta recortar este pequeño tramo de círculo que va ah, desde este punto hasta esta línea. Así que nos haría falta borrar esto. Recortaríamos lo que tiene que ver con estas dos líneas, que solamente sería este tramo de acá. Y este círculo habría que borrarlo. Como se borra completo, entonces voy a utilizar recortar entre estas dos líneas. Le doy un enter y recortamos ahí ese pedacito. Así que también aquí tendría que repetir lo mismo. Tendríamos que borrar esa línea, borrar esto, recortar. Le estoy dando un enter para que me seleccione todas las intersecciones y aquí tendríamos entonces finalizado nuestro lado derecho. De este pues solamente nos hace falta hacer a una pequeña circunferencia de radio 4 y a una abertura que dice también que es de radio 4. Entonces habría que hacer eh, los 85 menos los 67 y dividido sobre 2, eso nos queda una distancia de 9, desde el borde hasta aquí nos queda una distancia de 9, así que sería la misma altura esa, ¿no? Y voy a utilizar para eso, pues voy a utilizar el desfase a una distancia de 9, desde este borde hacia abajo y también voy a utilizarlo aquí, ¿no? Vean que estoy creando una referencia y ahora para el centro serían una distancia de 17 más 3 serían 20, así que vuelvo a utilizar el offset a una distancia de 20 desde esta línea, ¿verdad?, hasta por aquí, desde este borde hacia la derecha, y ahí es donde voy a hacer entonces la circunferencia de radio 4. Así que tomamos ahí circunferencia de radio, me dice que precise el radio del círculo, así que voy a precisar radio. Creo que ahí se quedó en un diámetro, ¿no? Entonces voy a utilizar aquí círculo con la letra C, enter, y me dice precise el punto central, un clic, y ahora me dice precise el radio, ahora sí, con 4 de radio, y con un enter puedo regresar a ese mismo comando, me pide el centro, y ya vean bien que se guardó el valor de 4, así que le puedo dar un enter, y automáticamente él tendría que reconocer perdón, ahí creo que le di algo extraño, vamos a borrar esto, una C de círculo, punto central sería este, y bueno, se quedó con el último valor que era 128, pues ya algo pasó ahí que le toqué. Y pues lo que nos queda solamente son estas dos líneas que las podemos copiar esta línea para ambos lados al radio que previamente habíamos tenido, que es 4, ¿verdad?, hacia extremos para cada lado. Y puedo recortar, ¿verdad? Le pido que seleccione el recorte solo entre estos elementos y voy a recortar estos pedacitos, ¿verdad? Y como pues esas líneas no quiero dibujarlas, puedo practicar otra vez simetría y decirle que voy a hacer simetría de estos dos objetos, ¿verdad? Perdón, de estos dos objetos, y voy a utilizar como referencia la línea central, ¿verdad? Dos puntos de la línea central, no importa cuáles quiera. Ya tengo las dos líneas copiadas, le doy un enter para decirle que no me borre el objeto de origen y vuelvo a recortar. Para recortar aquí solamente le voy a dar un enter para que me seleccione todo y automáticamente puedo seleccionar estos dos. Una vez terminado eso, puedo deshacerme de las líneas de referencia. Posteriormente podemos hacer nosotros construir las líneas de simetría, pero quiero que el objeto se vea limpio. Solamente nos haría falta esta línea que está ubicada a una distancia, me dice ahí 79, ¿no? Entonces serían 85 menos 79 entre 2, que da como resultado 3. Entonces copiamos a 3 unidades desde aquí hasta por aquí, y esa línea solamente va desde este punto hasta este punto. Así que recortamos entre este punto, elegimos otra vez elegimos esta línea, solo los cruces entre ellas, le damos un enter y borramos el pedacito que nos haga o el pedacito que nos sobra, ¿no? Muy bien. Voy a eliminar todas las líneas de simetría solamente para dejar el dibujo terminado, que este sería pues el objeto bidimensional. Muy bien, dejamos este video hasta aquí. Próximamente les estaré enviando más ejercicios.